Pero bueno, eso no era lo que les iba a decir. Vuelta, de verdad, pues qué vuelta. Estudié como 500 semestres de comunicación social. Voy a contar algo que no les iba a contar hoy, pero igual les voy a contar ya porque ¡ay, puta! Pero cuando hacía sus fechorías para ganarse el apodo del tóxico, ahí sí es el día como internacional de la hamburguesa o algo así. Yo como gorda, tú tienes que festejar el día de la hamburguesa. ¿Han visto esas historias que son como vean esta sorpresita que me llegó? Y uno es como, marica, ¿cómo te va a llegar una sorpresa? En algún momento tuviste que hablar con la marca. Pero me enredé, pero no volver a grabar esto. Ya sí perdiste, amor. Hello, bebés, niños, bueno, niñas y niñas, mentiras, pero ajá. Esta semana, obvio, pues como que traemos un tema súper distinto, más serio y todo el cuento, pero les juro que igual mantenemos nuestro tono divertido. Mentiras, no, pues no divertido, sino que la idea de este capítulo fue hacerlo de la forma más aterrizada posible, que todos entendieran, que todo quedara claro. Vamos a hablar de la reforma tributaria con Mari Mesa. Si no la siguen en Instagram, vayan a seguirla. Sale como @politicgram. Bueno, les voy a dejar el mejor escrito el usuario porque siento que no sé pronunciar, pero ajá, Mari, bebé, preséntate. Bueno, ¿qué te digo de mí? Me llamo María Mesa Rivera. Soy comunicadora social periodista de la UPB. Especialista en marketing política del externado. Me vine hace 2 años a vivir a Bogotá, como con el sueño de ser periodista política. Trabajé en Semana 1 año y pues como porque obviamente el periodismo es una mierda y pagan muy mal, me tocó pasarme al lado oscuro de ser como relacionista pública, jefe de prensa y trabajar pues como en la parte de marketing político, que igual muchísimo, y ya en esto llevo 1 año. ¿Qué más? No, pues como que decidí crear Politigram el año pasado porque pues como que todas mis amigas acudían a mí a preguntarme, bebé, ¿por quién voto? Bebé, no entiendo cómo así, qué está pasando en el Congreso, qué pasa con estos alcaldes, y muchísimo, y ya en esto llevo 1 año. ¿Qué más? No, pues como que decidí crear Politigram el año pasado porque pues como que todas mis amigas acudían a mí a preguntarme, bebé, ¿por quién voto? Bebé, no entiendo cómo así, qué está pasando en el Congreso, qué pasa con estos alcaldes, y como que me empezaron a hacer esas preguntas y yo dije, como esto es una oportunidad como para poder contarle a mucha gente que tiene esas dudas sobre la política, como de una forma, explicárselas como de una forma más instagrameable. Bueno, no, yo me siento súper feliz de estar acá, como realizada, este tema me encanta, soy una apasionada pues como por la política. Y no, primero es explicarles pues como para qué el gobierno, por qué presentó eso, sabiendo que estamos en plena crisis económica, que la gente se está quejando, ¿por qué lo presentó? Pues básicamente lo que ellos dicen es que quieren financiar la crisis económica que se está generando por la pandemia, ¿cierto? Pero no lo maquillan y no lo muestran un poquito más bonito, llamándole ley de solidaridad. Claro, porque nos pintan que nos van a cobrar más IVA, pero es para financiar todos esos programas solidarios para la gente pobre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir, no quiero financiar a la gente pobre? Obvio no, porque nosotros quisiéramos poder ayudar a todo el mundo. Pero básicamente es imposible, cómo está económicamente el país, los emprendedores, toda la clase media, pagar el IVA que está proponiendo el gobierno. ¿Por qué? Ellos buscan recaudar 7.3 billones de pesos en IVA. ¿De qué manera? Entonces, primero, quieren ponerle IVA a los computadores y a los celulares, IVA del 19%. Esos computadores y celulares de baja gama ahorita no tienen IVA. Si pasan la reforma tributaria, llega a tener 19%. En tiempo que la gente está buscando tener más computadores porque todo es teletrabajo y todo es virtualidad. Todo mal. 2. IVA al internet, al estrato 3. ¿Por qué? Porque el estrato 4, 5 y 6 ya tienen IVA y son los que financian servicios públicos de los estratos 1 y 2. 2,2 millones de hogares estarían afectados si esto llegara a pasar en la reforma tributaria. 3. El IVA a los servicios funerarios. Pues, parce, o sea, es en el momento en que más gente se está muriendo por una pandemia, y ¿cómo es que le van a subir el IVA a los servicios funerarios? Pues no tiene como mucho sentido. El IVA al deporte. Se supone que la reforma tributaria y 1000 leyes que ellos están sacando tienen que ir como en la misma vía que van los objetivos de 2030 y de la ONU, y ellos dicen que el deporte es una manera de salir de todo este tema de la pandemia, pero no, en Colombia deciden ponerle IVA al deporte.
Quinto, el IVA a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6. Pues si ya estamos financiando el 1 y el 2, ¿por qué nos van a poner más IVA a los servicios públicos? O sea, pondrían también el 19%. El IVA a las pensiones. Esto es como cuando uno ya se acaba el juego y te ponen otra regla. O sea, ya ellos están pensionados y les van a cambiar las reglas de juego después de años. No tiene sentido. Les cobrarían IVA a quienes les llegue más de 7 millones de pesos. Séptimo, está el IVA a la gasolina de las EPM, también del 19%. Eso, el galón subiría 1.300 pesos. Entonces, uno, esto encarecería los servicios de transporte público y dos, también los productos de la canasta familiar. Por eso, aunque Duque diga que no va a haber IVA en la canasta familiar, eso no quiere decir que no se vayan a encarecer los productos, porque si sube la gasolina, suben esos productos. También van a subir el IVA a los insumos agrícolas. Esto también va a hacer que nuestros productos de la canasta familiar aumenten. Y por último, se borrará la categoría de exentos y todos pasarán a ser excluidos. ¿Esto qué significa? Hoy en Colombia más de 30 bienes en esta categoría están exentos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no tienen IVA, pero los productores de estos bienes son beneficiados con la devolución del IVA que gastan en la cadena de la producción de ese bien. Entonces, si esta categoría se borra, deja de existir, van a encarecer los insumos, van a encarecer los productos finales que compramos. ¿Cómo así? Entonces vamos a comprar el huevo, va a subir el huevo. Ahorita que estamos hablando tanto del huevo, va a subir el huevo. ¿Por qué? Porque ya al productor del huevo le va a subir cada uno de los insumos que debe comprar para producir el huevo. El pollo, lo mismo, también va a subir porque va a encarecer toda esa cadena de producción y ya no va a tener ese beneficio que le devolvía el IVA. Entonces, obviamente, la canasta familiar también va a subir. En este punto también ha sido muy polémico que muchísima más gente va a declarar renta. Porque ellos que explican, necesitan recaudar más dinero. Entonces, dicen que va a ser un proceso gradual. Entonces, que a 2022, quienes ganen más de 4.1 millones de pesos deberán declarar renta. Para 2023, quienes ganen más de 2,4 y para 2024, quienes ganen más de 1,4 millones. O sea, 1,4 millones de pesos. Es tirarle toda la carga a la clase media. Ahí es donde nos preguntamos por qué no buscan otras formas de financiar esta crisis. Pues, o sea, ¿por qué nos tienen que tirar toda como la bola a la clase media? Claro, todos queremos ayudar, todos quisiéramos poder ayudar a todas las personas afectadas por esta crisis, pero estamos seguros de que hay otras maneras para financiar la crisis que dejó la pandemia. Entonces, primero, ¿por qué no rebuscan saldos en cuentas que no se mueven hace años? Por ejemplo, la gente que se murió y nunca reclamaron lo que había en sus cuentas, las herencias que se perdieron en las cuentas, son saldos que no se mueven, nadie sabe qué pasa con eso, podrían usarlo. Se habla también sobre la sobretasa del impuesto a los bancos, de subirla al 33% y que sea algo a largo plazo, porque ya se logró el año pasado. Lo que mueven los bancos es demasiada plata. Si se sube esto, se pueden recaudar miles de millones de pesos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no le ponen el IVA a las bebidas azucaradas? Pues esto no es como que recaude muchísima plata, pero esto sí le hace un ahorro porque liviana el sistema de salud. Entonces es como que por ese lado también se puede ayudar. Y en el Congreso no hay nada de eso. También se podrían eliminar las altas consejerías, la burocracia, pues como que hay en esos altos cargos, y eso también reduce costos, como ya hemos escuchado, que sea un estado más de más austeridad, pero pues por ahora no vemos como mucho cambio en eso, porque ahorita ya quieren crear más cargos en la Procuraduría, 500, o sea, muchísimos. Entonces ahí como que ellos también están en una incoherencia que no entendemos. También otra cosa que se puede hacer es, muchas personas dejan de declarar ante la DIAN o de pagar lo que se debe pagar, y si a los 5 años no lo pagan, eso prescribe.
eso ya se elimina, ya no tienen cómo cobrarlo. Entonces se puede fortalecer la DIAN para que esas cosas no pasen, para que se cobren antes de ese tiempo, a la gente que lo debe se cobre y ese dinero también puede ayudar. Y otra cosa es que se puede obtener más impuesto al capital. Son todas esas personas que viven, que tienen como muchos apartamentos y viven de las rentas y de lo que venden. Entonces ponerle más impuestos, por ahí también entra mucha plata. Y otra cosa que también está sonando es vender los activos del Estado. Pues hablan de la participación que tiene ISA en Ecopetrol, con Ecopetrol, perdón. Lo que pasa es que eso a largo plazo es como un poquito peligroso. Y otra cosa que muchos dicen es, bueno, ¿por qué no piden otro crédito? Lo que pasa es que ya el país está en deuda, pedir otro crédito no es tan viable. Además, que para que a Colombia le den ese crédito, pues tiene que existir la regla fiscal. Y el año pasado, por todo el tema de pandemia, por todo el tema de la crisis, pues fue eliminado. Eso es otra cosa que ya está buscando el ministro Carrasquilla para volver a implementar en los otros años, porque eso también como que genera un poquito más de estabilidad en inversión y en temas económicos al país. Bueno, no, y por último muchos preguntan como, bueno, ¿y cómo es el trámite de ese proyecto en el Congreso? ¿Cómo funciona? ¿Qué podemos hacer para pararlo? Pues bueno, para pararlo lo único es exíjales a las personas por las que ustedes votaron que no la apoyen. Porque es que por ustedes ellos subieron, entonces no sé, escríbanle por las redes sociales, escríbanles, llénenles el Twitter, no sé, etiqueten para que sientan la presión. O sea, quienes no están de acuerdo con que se vote, quienes están de acuerdo con que se vote, ¿cierto? Porque ya una vez radicado por el gobierno en el Congreso de la República tiene que surgir un trámite. Entonces, ¿qué es? Una vez radicado por el gobierno en el Congreso, tiene sí o sí que surgir 4 debates. Entonces, Cámara y Senado siempre debaten por aparte y ellos tienen sus comisiones de Senado y sus comisiones de Cámara. Este proyecto entra a las comisiones tercera de Senado y tercera de Cámara, que son las encargadas de los temas económicos. Entonces, cada uno tiene que hacer debate en comisión tercera de Senado, debate en comisión tercera de Cámara, pasar a las plenarias de ambos para hacer sus debates y ahí se cumplirían los 4. Pero entonces, como este proyecto de ley entra con mensaje de urgencia, las comisiones terceras de Senado y de Cámara se reúnen y hacen un primer debate en comisiones conjuntas. Ahí esto pasaría a debate de Senado y a debate de Cámara. Ambas cámaras por aparte tienen que debatir el articulado que tiene este proyecto. En caso de que los textos del articulado en los debates cambian muchísimo, entonces como que no son textos muy parecidos, tiene que surgir una conciliación para conciliar lo que aprobaron los senadores y lo que aprobaron los representantes, y ahí ya se puede aprobar totalmente el proyecto de ley y ya pasaría a sanción presidencial. Amigos, solo soy una chica intentando salir adelante en este país, bueno, y en general. Entonces, por favor, escuchen este podcast, les toca escuchar esto, porque es la única forma de monetizar lo que he encontrado, así que voy a seguir hablando hasta que pasen 30 segundos. La verdad, cada vez es más incómodo hacerlo, pues como que nunca sé qué decir, pues sí, lo que hace uno por la plata en todo caso. Escúchenlo, chao.